Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, bienvenidos a esta charla de Rankia. Hoy tenemos el placer y el privilegio de reunirnos aquí con Raúl Álvaro y Pierre Michel. Yo soy David de Iguarda, ya me conocerán de algunas Rankia Market Experience y de algunos otros medios. Normalmente siempre soy yo, ¿no? El que nada más que hace hablar de opciones y soltar todo el rollo. Y hoy solamente vengo, digamos que a nivel pues de presentador, porque hoy Raúl, Álvaro y Pierre nos van a contar un montón de cosas y nos van a hablar de qué son las opciones y sobre todo la actualidad, ¿no? De las mismas, ¿no? Y cómo están influyendo en los mercados y sobre todo qué utilidad tienen, ¿no? Muy buenas, Raúl, muy buenas, Pierre. Hola, Bienvenidos. muy buenos días, David, ¿qué tal? Encantado de estar nuevamente en una entrevista contigo. Totalmente, como siempre es un placer, chicos. Y nada, vamos a ir al grano, ¿no? Para aquello de acortar el tiempo, ¿no? Y sobre todo, Raúl, esta pregunta te la dirijo a ti, ¿no? ¿Qué relación piensas tú que hay entre el inversor minorista a día de hoy y las opciones financieras? ¿Crees que es un producto que esté al alcance, que es un producto que se esté usando ahora frecuentemente o cómo lo ves? Bueno, yo creo que las opciones han sido tradicionalmente un producto más bien asociado a un inversor pues, muy especializado y que buscaba unos servicios específicos, pero ahora mismo creo que en los últimos años sí hemos visto pues, una democratización del acceso a las opciones, ha aumentado significativamente los inversores minoristas que se interesan por este tipo de producto y este cambio pues también hemos visto que ha acelerado o se ha acelerado con el desarrollo y el lanzamiento pues, de opciones, por ejemplo, más a corto plazo, como vencimientos semanales. Y creo bueno, que aquí en España pues, va a ser el producto derivado con mayor crecimiento, que mayor cuota de mercado vaya ganando durante los próximos años. Y esto, pues, es lógico. Al final, si miramos la tendencia que hay en Estados Unidos, ya es el derivado más negociado entre los inversores minoristas. También es cierto bueno, que esa negociación en Estados Unidos pues, es especialmente notable por el auge de las opciones que están muy próximas a expirar, como las 0DTE, bueno, pues hacen que haya un volumen pues muy relevante, ¿no? Y luego, pues sobre la importancia que pueda tener, pues mira, yo creo que las opciones, primero, desde la naturaleza del producto, pues creo que solamente por su versatilidad, por cómo permiten implementar estrategias en mercados alcistas, laterales, bajistas, cómo permiten también limitar los riesgos, pues las coberturas que se pueden realizar con las opciones y obviamente la especulación, pues yo creo que ha aumentado la relevancia y el interés por parte del inversor retail hasta el punto de convertirla, yo creo que a día de hoy, en uno de los productos con mayor volumen de negociación en muchos brokers. Y luego, desde el punto de vista también del inversor, pues yo creo que el inversor actualmente, no como antes, como decía, que era más específico, yo creo que ahora se acerca a las opciones, suele ser un inversor que ya ha operado antes en otros derivados y una vez que comienzan a operar en opciones, comprenden el funcionamiento, que es un poco más complejo que otros derivados, por cómo son realmente, por su naturaleza, yo creo que es raro que vuelvan a otros tipos de productos y yo creo que es por eso mismo también, por la capacidad de las opciones para ofrecer estrategias más sofisticadas, más personalizadas y cómo se adaptan pues, a casi todos los perfiles de inversión. Y ya por último, desde la oferta, que también yo creo que hay que mencionarlo, yo creo que también el auge actual de las opciones viene por los propios mercados. O sea, vemos como CME Group, CBOE, como Eurex también, pues han aumentado significativamente los vencimientos disponibles. O sea, hemos pasado de hace no mucho tiempo, de tener 12 vencimientos clásicos anuales con las opciones mensuales, pues a incluir opciones semanales que vencen todos los días de la semana. Entonces, en el SP500 pues se puede negociar a día de hoy hasta 250 vencimientos al año. Y además también estos han introducido opciones micro pues sobre el SP500, sobre el Nasdaq, sobre el petróleo, lo que ha hecho que amplíe aún más pues, las oportunidades en los inversores minoristas. Está claro, desde luego, el hecho de esto, ¿no? De democratizarlas, sobre todo bajando precios y poniéndolas al alcance de cualquiera, ¿no? Y unos precios mucho más asequibles. Uh -huh. Además, como dices, ¿no? El típico, mucha gente lo hacía muchas veces por aquello de la especulación, quizá, o solamente la cobertura de cartera, ¿no? Pero yo ya empiezo a ver cómo estos grandes tuiteros, inversores de largo plazo que solo hacían sus dividendos, ahora incluyen estrategias para, bueno, pues para aumentar esa bola de nieve, ¿no? Como ellos llaman, ¿no? Y se ve cada vez más, ¿no? Bueno, y en eBroker tenéis opciones, ¿verdad? Y que
digamos que, ¿qué ventajas y qué valor ofrecéis, Raúl, en vuestra gama de productos? Bueno, pues nada, en eBroker, pues lo mismo que comentaba anteriormente, ¿no? Pues yo creo que un producto como las opciones es el que mayor desarrollo ha tenido últimamente y, bueno, pues ya, tal y como he explicado, que es la tendencia en los mercados, pues nosotros también vamos implementando dentro de la página web las tendencias que nos demandan, evidentemente, la gran mayoría de inversores que operan opciones. Entonces, ahora mismo, pues se pueden operar pues, opciones semanales todos los días de la semana, como podéis ver, por ejemplo, en el SP500, las opciones trimestrales clásicas, también se pueden negociar las opciones fin de mes, tanto en el mercado CME como, por ejemplo, en Eurex. Quien quiera negociar opciones 0 DTE o que tengan un espacio temporal de expiración pues corto, como son a un día o 2 días, pues lo podéis hacer, los vencimientos de hoy, de mañana. Esto es perfectamente plausible. Luego, yo creo que el valor añadido que damos, primero, es el gran número de vencimientos que podemos ofrecer y, sobre todo, cómo las emitimos. Al final, si sacamos, por ejemplo, una boleta de cualquier opción, lo que puede ver cualquier cliente es que, primero, ofrecemos toda la cadena de opciones con toda la información que pueda haber. Y esto, a un inversor especializado en opciones, yo creo que es un valor añadido importante, ¿no? Que pueda estar viendo, pues, toda la cadena con todos los teóricos, todos los strikes. Y es más, si nos ponemos solamente por un lado, por el lado de las calls o por el lado de las put, vamos a ver aquí, por ejemplo, pues bueno, vemos hasta la volatilidad, todas las griegas de cada strike, etcétera. Aquí podemos ver pues, lo que define las que están dentro del dinero y las que están fuera del dinero, veis que cambia el color. Y luego si clicamos pues, en un strike cualquiera, pues, por ejemplo este, información que solemos o que ofrecemos y que es una ventaja competitiva con otros brokers. Al final esto se normaliza, pero aquí en España no lo ofrece nadie y, bueno, si queréis un broker bueno de opciones que no sea iBroker, hay que irse, pues, seguramente a Estados Unidos, a brokers muy especializados en este producto. Entonces, aquí lo que ofrecemos es, primero, todas las griegas en tiempo real, que, como digo, esto es algo muy valioso para el inversor de opciones, la volatilidad, el teórico, valor intrínseco y valor temporal, es decir, si la prima son 11,75, cuánto pertenece al valor intrínseco y cuánto es al valor temporal. Y luego tenemos un precálculo de garantías. Hay una cosa que es una obviedad y una prioridad, pero siempre me gusta comentarlo, que es que permitimos vender opciones. Lo digo porque hay otros brokers que no es posible hacerlo, en este caso sí. Y aquí tenemos un precálculo de garantías donde, bueno, el cliente puede ver lo que va a ingresar de prima, cómo le van a aumentar o disminuir las garantías, etcétera, antes de lanzar la orden, que creo que es bastante útil. Además de esto, luego ya si estamos operando y tenemos pues varias opciones, pues como podéis ver aquí, bueno, más productos en esta otra cuenta, que aquí veis que tenemos varias opciones de varios vencimientos en el SP500, aquí tenemos más. Bueno, lo que hacemos es calcular la sensibilidad global de toda la posición, tanto el vencimiento de junio como el vencimiento de septiembre, que veáis pues el agregado de todas esas opciones que están negociándose, con cómo quedaría pues con todas las griegas en función de la posición global que tiene el cliente. Y bueno, pues yo creo que todos son factores que hacen bueno, que si no tenemos conocimiento del producto, a lo mejor no nos digan mucho, pero aquel cliente que en un momento dado, pues, como digo, esté sesgado a las opciones, la información que tiene con todo este tipo de griegas en tiempo real, poder ver toda la cadena de opciones, poder ver la volatilidad, etcétera, creo que es súper valioso para la hora de negociarlo. Está claro, la calculadora de riesgo de la posición global siempre es algo, mucha gente se olvida de mirarlo y desde luego es súper importante. Y bueno, Pierre, comentáis, ¿no? Que tenéis tanto las opciones del Eurex como la CME, ¿no? Como de la CME. ¿Nos podías comentar un poquito qué diferencias hay, aparte de la OPIA, ¿no? Que son mercados distintos? ¿Nos podías comentar un poquito las diferencias entre ambas? Bueno, en primer lugar, las opciones de CME Group son, digamos, por naturaleza casi todas de estilo americano, tienen una forma distinta, digamos, de la definición de contratos que tienen tanto las opciones como los futuros. Y también muy interesante, ya que al final en las opciones de estilo americano que utiliza CME Group siempre están referenciadas normalmente a un futuro, ¿no? No están normalmente referenciadas a lo que es el propio subyacente, a todo el propio precio subyacente. Y esto nos va a dar como inversores, en primer lugar, una facilidad a la hora de hacer los cálculos y de tener una exposición concreta sobre un subyacente en concreto,
que si, por ejemplo, tuviéramos como subyacente lo que es el precio teórico o el precio al contado de un valor, ¿no? De un activo subyacente. Esa es quizás una de las diferencias, así un poco teóricas. Pero, sin embargo, todos sabemos que CME Group es ahora mismo el mercado de los más grandes en este sector de los derivados. Además, cuentan con un market maker que conocemos seguros, por lo menos por lo que sea oídas, de Citadel. Hace 2 semanas, creo, fue la semana pasada, presentaron resultados, unos resultados tremendos, muy amplios. Entonces ya vemos que este mercado está creciendo mucho, está creciendo también gracias al market maker que está haciendo una labor increíble, porque CME Group, si observamos cualquier opción o futuros, tenemos una liquidez muy mayor a otros mercados, tenemos muchos contratos, apenas hay momentos en los que no hay precios. Eso quizás digamos que es una de las diferencias, ¿no? Eurex, en cambio, digamos que es más tradicional en el sentido europeo. Utilizan estilos, casi todas las opciones son de estilo europeo, excepto algunas como renta fija, que utilizarán estilos americanos. Pero aquí ya encontramos una pequeña diferencia. El activo subyacente es el propio índice, ¿no? Si tuviéramos una opción sobre el DAX, no es sobre el futuro del DAX, que aquí muchas veces entra en error algún inversor al hacer luego cálculos con la delta y para ver cómo debería haber aumentado la prima. Pues aquí tenemos que tener en cuenta que es el índice, el propio índice, que habría que hacer un descuento de flujos, digamos que es un poco más complejo que si simplemente tuviéramos el futuro, ¿no? También otra diferencia quizás es que en CME Group muchas de las opciones son liquidan no solamente por diferencias, que dependiendo, por ejemplo, del petróleo, el petróleo grande no liquida por diferencias, liquida por entrega física, ¿no? Del activo subyacente. Mientras que el micro y el mini de petróleos, estos sí que vencen por diferencias. Pero normalmente en CME Group encontramos más entrega o recibir lo que es el activo subyacente. Que en el caso que sea un futuro, para inversor también digamos, tiene un riesgo quizás un poco más adicional, debido a que tiene ese riesgo de que le puedan ejercer en cualquier momento, ¿no? De que entreguen ese futuro o que tenga que entregar un futuro. Mientras que en Eurex, para ser así un poco más tradicionales de estilo europeo, pues no existe este riesgo, no se entrega este activo subyacente y normalmente liquida por diferencias, excepto en las opciones de renta fija, que aquí sí que son de Eurex, son un poco distintas, que sí son de estilo americano y sí que existe ese riesgo de entrega. Pero bueno, básicamente son esas diferencias. Bueno, sí, interesante, ¿no? Y que siempre hay que tener en cuenta que el efecto contango afecta también al futuro para expiraciones largas, pues lo mismo sí que te puede subir, ¿no? En lo que estás esperando, evidentemente. Bueno, y opciones 0DTE, Pierre, la moda, Sí. lo que se lleva hoy en día, ¿no? Háblanos Sí. un poco de ellas, qué son y bueno, de qué se trata, ¿no? Cada vez hay más literatura al respecto de las opciones 0DTE. Básicamente, no es algo, digamos, es un término, digamos, que es más innovador que otra cosa. Las opciones 0DTE simplemente es digamos, una forma fácil, rápida de decir una estrategia de opciones que vencen el mismo día. Es una práctica que antes también existía, de operar opciones que vencen en el día de hoy, en el caso que hubiera un contrato de opciones disponibles para negociar. ¿Qué es lo que ocurre? Que CME Group observó hace años atrás que encontraron un gran interés o gran apetito por lo que son los participantes del mercado de negociar opciones en el mismo día en el que vencen. Entonces, ellos ya tenían varias opciones semanales de jueves, de lunes, pero les faltaban unos días. Pues, ¿qué hicieron? Emitir opciones semanales de esos días que les faltaban, teniendo así una gama completa de todas las opciones diario, por así decirlo, la posibilidad de tener un vencimiento diario cada opción, ¿no? Esto fue lo que fue CME Group y todos los mercados de su alrededor intentaron replicar este movimiento, ya que efectivamente hay bastantes gráficos, sobre todo en CME Group, en los que se observa cada vez más volumen de negociación, más open interest en estos contratos que en otros contratos, ¿no? Digamos que existe una evolución a buscar ese vencimiento para el día de hoy. ¿El por qué? Bueno, aquí al final hay muchas teorías. A mí, de las que personalmente me parecen interesantes, es sobre todo si yo soy un participante del mercado, un inversor, y busco una exposición solamente para hoy o solamente cubrir la cartera solamente para el día de hoy, pues utilizaré una opción que venzca en el día de hoy. O, por ejemplo, si vence o si solo quisiera tener una exposición para dentro de 5 días, pues solo buscaría tener esa exposición. No me interesa tener una exposición de más de un mes. Entonces, esto nos da esa flexibilidad y esa
digamos, oportunidad de realizar estrategias muy rentables incluso para opciones que mencioné el día de hoy, tanto para CME Group, para Eurex. Aquí sí que hay una diferencia que he de mencionar. En CME Group son el mismo estilo de opciones, en Eurex cambia bastante. En Eurex ellos emitieron un tipo de contrato nuevo al tradicional y las principales diferencias sabemos que son de estilo europeo, que están referenciadas al activo subyacente, pero estas vencen a las 5:30 con el precio al contado. Digamos que no son como las anteriores de Eurex, de DAX o de Eurostoxx, que esto sí que vencen a un precio más de midday, que es como a las 12 o la 1 de la mañana, dependiendo de cuál sea. Entonces, aquí sí que tenemos unas ligeras diferencias, ¿no? Sobre todo también de volumen. CME Group, como he dicho desde el primer momento, están haciendo un trabajo increíble. Las opciones tienen una liquidez, unas horquillas fantásticas para entrar y salir. En Eurex podemos encontrarnos con no esas horquillas tan atractivas como sí que puede tener el mercado CME Group. Interesante, porque al final el tema de la liquidez y tener esa contrapartida rápida forma parte de la operativa 0DTE prácticamente, porque en segundos puede cambiar todo, ¿no? Efectivamente. Y sí, hay que tenerlo en cuenta, claro. Hasta algunas tardes se han llegado a negociar entre todo hasta 1 trillón, ¿no? El 0DTE al día, ¿no? Sí. Entonces, está claro que el auge es impresionante. Sí. Bueno, Pierre, las griegas, es de lo primero donde todo el mundo recula, yo incluido, porque a la hora de aprender opciones, mucha gente me lo dice, que lo ha intentado y no puede, yo desistí 3 o 4 veces antes de ya tirarme al barro, ¿no? Y las griegas es algo donde primero empiezas a desconectar, ¿no? Pero hay que conocerlas, ¿no? Son importantes y hay que conocerlas, ¿no es así? Efectivamente. Al final, las griegas, digamos que las opciones teóricamente son grandes cálculos matemáticos. Como inversores no sé si tendría mucho sentido conocer todas las fórmulas que hoy en día ni siquiera los propios participantes del mercado se saben de memoria, porque al final hoy tenemos unas ayudas, unas herramientas, ¿no?, informáticas que ya hacen el trabajo por nosotros, pero sí que creo que es como todo, que es saber qué significan realmente las griegas. Y son muy importantes, sobre todo para conocer en cada momento qué riesgo tenemos o qué exposición estamos teniendo en realidad, ¿no? En el caso de las griegas, yo creo que InBroker tiene aquí una forma muy sencilla de plasmarlas, como podemos ver en la pantalla compartida. Observamos que encuadramos básicamente 4 griegas que son de las más fundamentales a día de hoy, ¿no? Que es delta, gamma, vega y teta. Son fundamentales porque el inversor no puede adquirir o no debe comprar o vender opciones sin saber realmente qué es lo que estamos exponiendo, ¿no? Delta ya sabemos que significa la variación de la prima por el cambio de una unidad del activo subyacente, ¿no? Por el precio del activo subyacente. Y aquí ya, si reculamos a la primera pregunta, aquí ya hay una diferencia entre las opciones de CME Group y las opciones de Eurex. ¿Por qué? Porque en las opciones de CME Group sabemos que están referenciadas a un activo subyacente en un futuro. Aquí sí que tenemos la visibilidad de aumenta el futuro, aumenta o disminuye la opción que tengamos en cartera. Si son las de Eurex, tenemos que tener un cálculo de un índice un poco más distinto, pero nos indica el cambio de nuestra prima, de nuestra opción, sobre lo que es el precio del activo subyacente. Eso para empezar lo que es delta. Gamma nos va a analizar cómo varía esta delta, porque delta, digamos que no son productos lineales las opciones. Esto también, quizás por esto sea la razón por las que las opciones no son tan fáciles de entender ni son tan sencillas de utilizar, ¿no? Porque no son productos lineales. Al final, el inversor está siempre acostumbrado a tener productos o financiación o productos financieros de una forma lineal, de que si el activo subyacente sube 1, pues mi precio o mi beneficio sube 5, etc. Las opciones no es así, son convexas. Es decir, podemos estar encontrándonos en un momento en el que puede haber un movimiento muy grande del mercado, pero nuestra opción, al estar muy fuera del dinero, por ejemplo, que tienen un delta muy, muy bajito, apenas tenga impacto en nuestra posición. Por eso es importante saber qué delta tenemos en nuestra cartera para saber a qué estamos o qué estamos buscando o qué estamos intentando proteger, ¿no? Esto por empezar. Gamma nos va a analizar lo que es cómo varía delta, o sea, delta no es fijo, ninguna de estas variables es fijas. Yo para no liarme, Pierre, perdona que te corte, Sí, para no liarme o a la hora de explicarlo, ¿no? Siempre hago el símil, ¿no? Como que si delta
es la velocidad, lo que en física era la velocidad, y gamma la aceleración. Sí. Una Fantástico. cosa, es una forma de aproximarse al concepto, ¿no? Porque yo sé que para Sin muchos duda. es complicado de entender. Sin duda, sin duda, sin duda. Además, es un ejemplo muy, muy bueno, no se me había ocurrido, pero efectivamente gamma es como la aceleración. O sea, dependiendo de cómo va a variar gamma, nos va a dar más delta o menos delta, ¿no? Fantástico. Y luego tenemos las otras dos, que son vega y teta, que sin ellas no existiría este concepto de opciones. ¿Por qué? Porque si imaginamos también, por poner un ejemplo muy sencillo, si tenemos 0 tiempo a vencimiento y tenemos 1000 de volatilidad implícita, la opción tendría un valor ya designado, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que entender que tiene una relación directa. Vega nos va a analizar lo que aumenta o disminuye por puntos de volatilidad implícita, puntos porcentuales, porque la volatilidad implícita normalmente se dan puntos porcentuales, y teta simplemente el paso del tiempo por unidad de tiempo. Y es fundamental entender la unión o la relación directa que tienen estas dos. Aquí sí que no sé si sería como aceleración o velocidad, pero digamos que a medida que pase más tiempo, cada vez estemos más cerca del vencimiento, menos probabilidad existe de que pueda haber un movimiento grande, ¿no? Por eso las opciones 0DT mencionadas anteriormente también tienen un interés especial porque queda muy poco tiempo de vencimiento, la volatilidad implícita existe, pero puede ser que no sea suficiente tiempo para que se desarrolle un movimiento de tales dimensiones, ¿no? Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta también a medida que el inversor construye su propia cartera de opciones. Sí, sí, señora. Al final hasta la propia vega puede influir en gamma y en delta, y el tiempo que quede también influye, ¿no? Al final todo tiene una interrelación. Bueno, pues ha estado muy interesante, Raúl. Así para terminar y para concluir, ¿no? Haznos un resumen, ¿no? ¿Qué te aporta entonces? ¿Qué pueden aportar las opciones, ¿no? En una cartera de un inversor o de un especulador o trader, ¿no? Bueno, yo creo que, como decía antes, que la gama de utilidades que puede tener la operativa en opciones es súper amplia. Tal como se explica también Pierre, no es solamente un movimiento direccional, como ocurre con otros derivados. Y bueno, pues podemos tener desde especulación pura, pues, por ejemplo, con las opciones 0DT que estamos hablando, y donde podemos limitar siempre el riesgo pues, a la prima pagada, con el caso de las opciones DTE, que es sobre todo la compra de opciones es lo más habitual. Luego podemos ver lo que comentabas también antes, pues generar ingresos adicionales, pues haciendo operaciones con la venta de calls cubiertas, y que es muy útil, sobre todo si tenemos una perspectiva de que el mercado pues, sea mantener o lateral o ligeramente alcista en las próximas semanas, ¿no? Al final, pues el inversor pues, que vende una opción call pues, va a recibir una prima y va a generar un ingreso adicional, y bueno, así con estas primas que va cobrando de forma recurrente, pues sí puede aumentar la rentabilidad de la cartera pues, en el largo plazo. Y en cambio, pues si en un momento dado pues nos ejercen, pues en el caso que estemos haciendo la call cubierta con un futuro, nos asignan un futuro vendido y vamos a limitar el potencial de revalorización de la cartera. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Más cosas, pues cobertura también, pues que al final realmente las opciones nacen como una utilidad de cobertura, pues prácticamente igual que los futuros, y que nos permiten, pues como inversor, proteger las carteras si hay un movimiento adverso en el mercado, y que actúen como una especie de seguro, pues por ejemplo, comprando opciones put. Al final, una compra de una put, pues es una estrategia que puede actuar como un seguro. Si el mercado cae, pues el seguro, que sería la compra de la put, se ejerce, y si esta contingencia pues, no ocurre, pues solamente perdemos pues, la prima que hemos pagado por la compra de esa opción, ¿no? Bueno, yo creo que esas son las más habituales, y luego hay otra que creo que es súper útil y creo que cada vez, sobre todo con las opciones sobre acciones, es la más utilizada, y es como complemento de inversión. O sea, al final, con opciones, desde mi punto de vista, muchas veces ya no tiene sentido pues, comprar o vender valores con órdenes limitadas o a mercado. Yo creo que es mucho más eficiente utilizar las opciones, utilizarlas como complemento de value investing, bueno, pues que nos permita, pues como comentaba antes, ingresos recurrentes si tenemos las acciones pues, haciendo la venta de call, la call cubierta, o si tenemos un objetivo de precio de entrada, pues es más eficiente una venta de put, o si queremos salir de una operación en lugar de poner un take profit, yo creo que es más disciplinado
hacer una venta de call, también nos vale para protegernos contra la volatilidad. O sea, yo creo que en resumen, sobre todo, nos permite como inversores pues, gestionar mejor nuestros riesgos y también pues, maximizar con la rentabilidad de nuestra cartera, ajustándola a ese riesgo, con lo cual creo que es súper versátil y creo que el interés que tiene, bien como decías, David, es más complejo entender el producto, pero una vez que ya estás metido, una vez que ya lo entiendes, es muy difícil o muy complicado que el inversor lo abandone y yo creo que es el producto al que realmente es súper fiel el inversor de opciones. Sí, no hay vuelta atrás. Yo creo que no hay vuelta atrás, una vez que las tienes. Pues muy bien, chicos, ha sido una charla fantástica, como siempre, muy a gusto y muy bien con vosotros. Espero que pronto podamos vernos y tener otra parecida. Yo creo que sí, ¿no, Raúl? Que en breve tendremos noticias, ¿no? Yo ya sabes que estoy encantado y no sé, yo supongo que Pierre también. Sí, totalmente. Pues nada, chicos, ha sido un placer y nada, nos vemos en la siguiente charla, ¿vale? Perfecto, David. Un placer, Muy como bien. siempre. Muchas gracias. Bueno, chicos. Gracias, adiós.